Tres, dos. Bienvenidos a esta mesa redonda de psicología y cine. La cinematografía, desde su inicio, ha sido un transmisor de emociones, comenzando por las primeras imágenes de un tren en movimiento por los hermanos Lumière en 1896, hasta su evolución tecnológica y refinación como un arte que retrata hasta las fibras más delgadas de la raza humana. El ejemplo perfecto de esto es La ballena de Darren Aronofsky, película del 2022, que narra la historia de Charlie, un hombre de mediana edad que se dedica a dar clases en línea ocultando su rostro, mientras vive un perpetuo duelo por la muerte de su pareja y su inexistente relación con su hija adolescente, a quien abandonó, al igual que a su esposa, por seguir a su ahora fallecida pareja. Situaciones que se conjugaron como los principales detonantes para desarrollar una adicción a la comida que le provocó obesidad mórbida y que lo mantiene al borde de la muerte. Conforme la película se desarrolla, el espectador puede presenciar cómo es que aquellas circunstancias siguen influyendo en Charlie como un impulso autodestructivo y que a su vez intensifica su depresión. Es por todo lo mencionado anteriormente que consideramos que este personaje, Charlie, representa un paciente cuya adicción perfectamente puede ser analizada y tratada desde la teoría de reducción de impulsos de Clark Hull. Por ello, ahora le voy a ceder la palabra a Paulina, quien nos va a explicar más a detalle en qué consiste la teoría, la reducción de impulsos y posteriormente realizaremos el análisis de personaje. Gracias, Ana. Pues para empezar, por dar una pequeña biografía de Clark. Clark Hull, nacido en Nueva York, en Estados Unidos, Nueva York, en 1884 y fallece en la ciudad de Wisconsin en 1952. Su padre, pues, era una persona muy trabajadora, aunque considerado como una persona no muy culta. Se dedicaba a la granja todo el tiempo y tanto él, Hull, como su hermano menor, se dedicaban a trabajar, que incluso perdían a veces clases, ¿no? Por estar ayudando al negocio familiar. Él se hizo profesor, estuvo desde los 17 años. Él se metió a estudiar en la universidad en Michigan, pero desafortunadamente un tiempo antes de que él pudiera graduarse, sufrió una fiebre tifoidea. Pasando esto, mientras tanto, en su recuperación, estuvo estudiando psicología, como que más que nada iniciativa propia, ¿no? A partir de ahí, él se casa, se reincorpora a la universidad, esta vez ya casado, decide entonces, le llamaba mucho la atención qué es lo que motivaba las conductas del ser humano. A partir de esto, empezó a desarrollar su teoría del aprendizaje y la motivación, específicamente su teoría del impulso, esto ya en 1943. Esta teoría la basó en el concepto ya de la homeostasis, es decir, la idea de que un organismo trabaja activamente para mantener el equilibrio interno. Por ejemplo, nuestro cuerpo regula su temperatura constantemente para estar ni sintiendo ni frío ni calor, y así poder llevar a cabo sus funciones orgánicas adecuadamente. Pensaba que el comportamiento era una de las tantas formas que tenía el cuerpo de mantener el equilibrio, solo que de forma más visible, que era lo que más llamaba su atención, ¿no? Ya lo que nosotros podemos percibir como un comportamiento, algo más observable. Una necesidad entonces se convertía en un estado de desequilibrio, de igual manera generaba comportamientos. Ahora, interesado por este tema, entendía que las necesidades del organismo eran fuerzas que incitaban a la acción, la cual debía reducir o eliminar estas necesidades. Este modelo sostiene que la reducción de los impulsos, perdón, es la fuerza principal detrás de la motivación de cualquier ser vivo, el aprendizaje y también la conducta de un organismo. Un impulso a esas alturas estaría definido como la motivación que surge debido a cualquier necesidad psicológica o fisiológica que debería ser satisfecha para recuperar
un estado óptimo para el organismo, como lo mencioné anteriormente, como de homeostasis. Lo distinguió estos impulsos entre primarios y secundarios. Los primarios vendrían siendo los que pudiéramos ser capaces de sentir cualquier ser vivo, sed, hambre, sueño, y los secundarios que se aprenderían por medio del condicionamiento. Por dar un ejemplo breve, tengo hambre, sé que soy un ser humano y que tengo que comer, tengo hambre, tengo que trabajar porque el trabajo me va a dar dinero y con el dinero voy a conseguir saciar esa necesidad. Presentando aquí un pequeño recuadro que aparenta ser como un ciclo donde los organismos sufren privación. La privación crea necesidades. Las necesidades activan pulsiones o impulsos, como lo queramos llamar. El comportamiento es dirigido a cumplir una meta y alcanzar la meta tiene un valor de supervivencia. Aquí podemos utilizar el término de privación fisiológica. Es cuando, pues, como lo dice, ¿no? De privación, no estamos teniendo lo que necesitamos en el momento. Por poner el ejemplo, agua. No tengo agua, se produce una necesidad corporal, sería la sed en este caso. La sed me crea un impulso, el impulso de buscar el agua, el impulso de satisfacer esa necesidad. Después me dirijo a la conducta consumatoria, bebo el agua y llego a un estado de saciedad, homeostasis o ya la reducción de impulsos. Y naturalmente regresamos al inicio de este ciclo, ¿no? La deprivación fisiológica. Y así, con la intención de volver a un estado agradable, los humanos y también los animales buscan todo tipo de formas para satisfacer estas necesidades biológicas. Según Hull, si la conducta realizada funciona para reducir este impulso, ese comportamiento volverá a ser repetido en el futuro en caso de que se dé la misma necesidad, concluyendo entonces que la reducción de estos impulsos actúa ahora como un reforzador de una conducta determinada. ¿Por qué? Porque esa conducta te está funcionando para saciar lo que de inicio tú estás necesitando. ¿Cómo podemos adaptar este, esta teoría ahora al caso de Charlie en la película de la ballena? Renata, si nos apoyas, por favor, ¿cómo analizarías tú desde tu punto de vista, ahora sí como estudiante psicológico que eres, ¿no? Estudiante de psicología, y también sabemos que tienes una licenciatura en nutrición y también una especialidad con pacientes bariátricos. ¿Cómo nos apoyarías a adaptar, a analizar esta situación de Charlie, adaptándolo a la teoría de Hull? Sí, muchas gracias, Paulina. Voy a hacer así que un pequeño repaso, justamente lo que mencionaste, que es la teoría de Hull, ya basándonos en el caso de Charlie. Pues aparte del hambre fisiológico, que obviamente es una necesidad que está ya creando el drive de Charlie a adquirir alimentos, de consumirlos, pues también está la cuestión emocional, que obviamente la comida de cierta forma le está ayudando para no conectar o disociarse de esas emociones incómodas como la culpa, que se nota bastante en la película, que es un factor muy importante, pero también a su vez llegar a ese estado de equilibrio que mencionas, que es de la satisfacción o de un bienestar, aunque sea temporal, ¿no? Por medio de la comida, ya que este tipo de comidas que él ingiere, pues en sí producen neurotransmisores que nos hacen sentir bien, aunque sea en esos momentos. Entonces, me voy a basar ahorita más que nada en la cuestión de la satisfacción del hambre biológico y cómo podemos implementar estrategias que ayuden a reducir la ansiedad y más que nada la compulsividad que Charlie tiene a la hora de comer. Porque en sí la necesidad del alimento pues es algo que obviamente no podemos eliminar, pero sí tenemos que regular el comportamiento que Charlie tiene en relación a la comida, ¿no? Entonces, cosas que pudiéramos implementar, más que nada, es empezar a generar una estructura en su forma de comer para que no sea compulsivo, no sea activado por las emociones, sino por necesidades reales del cuerpo. Entonces, una forma de empezar a crear esto sería implementar horarios. Yo, de hecho, en lo personal y teniendo en cuenta también la teoría de Hull, crearía una señal que Charlie pudiera asociar con la comida y una de estas podría ser una alarma en el celular con los horarios de comidas. Para cada vez que él escuche la alarma sepa que es la hora de comer. Obviamente aquí Charlie está postrado casi casi, por lo cual su entorno en sí es su cuarto. Entonces, esto de cierta forma nos podría beneficiar porque si en su ambiente no tiene acceso a los alimentos que le hacen daño, pues ahora sí que es más sencillo que su alimentación
sea más saludable. Entonces también podríamos poner los horarios de comida para que haya una estructura, para que el hambre en sí no empiece a tener desbalances fisiológicos, porque si hay desbalances hormonales, esto puede generar que haya un síndrome de compensación, que es donde el paciente come en exceso y elige alimentos muy calóricos, porque como pasó 5 o 6 horas sin alimento, se baja la glucosa, entonces la búsqueda inmediata va a ser de carbohidratos refinados. Entonces, poniendo esos horarios, cubrimos esa parte, también comprando puro mandado saludable, que eso sería por parte de la cuñada, que es quien se está encargando de él, que no tenga acceso a Charlie a alimentos que le hacen daño, para que no sea para él tan fácil adquirirlos, y tener alimentos que sí sean, que logren saciar el hambre desde la primera vez, para que así sea más factible que Charlie vuelva a elegir ese tipo de alimentos si cubre esa necesidad desde el inicio. Es decir, sean alimentos altos en proteína y en fibra, mayormente, para lograr la saciedad tal cual. Otra cuestión sería usar y comprar platos más chicos también, porque si Charlie está acostumbrado a porciones muy abundantes, si tiene un plato enorme, cuando vea su porción real o la adecuada, se va a sentir restringido solamente por la percepción de cómo se ve esa porción en el plato grande. Entonces, teniendo un plato chico y que realmente se ve lleno, eso le va a generar psicológicamente la noción de que sí está comiendo suficiente. También tenemos que hacer que Charlie empiece a dejar de ver la tele mientras come, que es algo que se ve mucho en la película, ¿no? Como la distracción también, o sea, no estar 100% presente a la hora de la comida. Eso es algo que se tiene que empezar a evitar. Y una vez que Charlie empieza a comer, tomarse el tiempo para comer bien, para empezar a bajar la compulsión y empezarlo a acostumbrar a que cuando tome un bocado, no lo puede, que ponga el tenedor, perdón, en la mesa y hasta que no haya masticado bien ese bocado y deglutido y si lo haya tragado, entonces ya va a tomar el tenedor y va a ingerir otro bocado y luego se va a dar pautas para tomar poquitos sorbos de agua. Esto lo que hace es que en sí hace que el tiempo de comida se prolongue más para que no sea una alimentación como una trancón, vaya. Y a su vez también logra dar tiempo que la señal de la saciedad realmente llegue al sistema nervioso, porque a veces comemos tan rápido que cuando ya llega la señal realmente ya estamos en un estado de hastío, vaya. Entonces, estas son algunas cuestiones que se pueden implementar teniendo en cuenta el entorno en el que Charlie está. Obviamente él es, pues de hecho es candidato para una cirugía, pero vemos en la película que él se rehúsa. Entonces, dentro de lo que tenemos disponible para saciar el hambre fisiológica, pues esas serían algunas herramientas, ¿no? Ya en cuestión de lo emocional, pues si él ahorita nos va a ayudar también, como a ver más herramientas. Si me pudieras compartir, compañero, algunas opiniones o consejos en esta área para la cuestión emocional de Charlie también. Gracias, Renata. Sí, yo voy a hablarles acerca de algunas estrategias para, para lograr un equilibrio emocional. Como nos comentó Renata, establecer horarios de comida es muy importante porque tener horarios regulares para las comidas y los snacks puede reducir la probabilidad de sentir un hambre extrema y caer en los atracones. También evitar el ayuno prolongado, ya que esto puede aumentar el riesgo de atracones. Es importante no saltarse las comidas, asegurarse de que el cuerpo reciba los suficientes nutrientes para satisfacer las necesidades. Otro puede ser identificar y evitar los desencadenantes de los atracones. Tal vez puede ser estrés, la ansiedad, la soledad que vivía Charlie, y pues tratar de evitar esas situaciones, ese tipo de situaciones que puedan llevarnos a algún atracón. Otra estrategia es aprender a manejar las emociones. Hay algunas técnicas de manejo de emociones como la meditación, la respiración profunda, que pueden ayudar a controlar los sentimientos para que desatan estos atracones. También cambiar los atracones o en el momento que te está dando un atracón por alguna actividad que te distraiga. Eh, Dar un seguimiento al proceso también es muy importante. Llevar un registro de comidas, de objetivos y de progreso del paciente. El autorreforzamiento, el cual conlleva recompensarse por logros alcanzados para mantener la motivación y el enfoque en los objetivos que tenemos o tiene el paciente, en este caso Charlie, a largo plazo. También controlar los estímulos, eliminar estímulos que provoquen los atracones, por ejemplo,
no sé, no comprar comida chatarra e intentar cambiar esa comida chatarra, en el caso de Charlie, por algunos snacks más saludables. Y algo que va a ser muy importante y que lo va a ayudar mucho en ese punto es establecer alguna red de apoyo, contar con amigos, familiares y redes de apoyo, porque es importante tener con quién hablar cuando te sientas como que tienes la tentación de comer en exceso. Sí, así es. Ahora sí que en la película, por ejemplo, vemos que la persona que lo cuida, en vez de, bueno, siendo esta persona la que le facilita el acceso a la comida, podría aprovechar para darle comida saludable y en vez de eso, pues ya llega un punto donde participa con él, ¿no? En este ciclo compulsivo de echarle, pues sí, es como una autodestrucción lo que está teniendo. Y obviamente el que alguien participe contigo en ello, pues lo único que hace es alimentar el comportamiento, ¿no? Que creo que es una parte de la película que también, pues es muy importante ver porque esta dinámica se ve en diversas situaciones, también en pacientes con adicciones en general, donde ya hay un punto donde los demás le facilitan todavía más el que esta persona siga con Sí, ese comportamiento en vez de dar otro tipo de apoyo o dar otro tipo de estrategia también. Efectivamente. Entonces exacto, aquí la sí. cuidadora sería quien tendría como el papel principal El en las facilitador. Ujú. estrategias, ajá, el facilitador, vaya, que también, a su vez es su cuidadora por pues todos los problemas de salud del personaje, sería quien tendría el papel principal en las dinámicas que van a modificar Mm. los impulsos de Charlie, ¿correcto? Sí, exactamente. Sí, así Sí, es. porque siendo la primera persona que tiene a quien tiene acceso él, lejos de reforzarle su hábito alimenticio, le está reforzando sus comportamientos, ahora sí que emocionales, ¿no? Porque no nada más, o sea, sabe que con su comportamiento puede pedir comida, pide comida, o sea, le funciona, o sea, le está funcionando a él llevar ese comportamiento para que la otra persona, no sé si para provocarle lástima, para provocarle lo que sea, pero a final de cuentas, pues está reforzando no nada más su alimentación, sino también su estado anímico y todos sus comportamientos que tengan que ver con lo emocional. Ajá, Sí, ahora me gustaría que nos diéramos oportunidad de cerrar cada quien con una corta conclusión, ya sea Ujú. desde lo que le correspondía aportar o ya sumando todo lo que dijimos. ¿Quién le gustaría comenzar? Pues Pues en si me sí, permiten, bueno, sí. eh, sí, yo Ah, pues es difícil realmente analizar toda la situación desde el enfoque nada más de Hull, hablando de cuestiones de condicionamiento, porque si nos damos cuenta, el estado de Charlie tiene un detonante emocional. Entonces, es difícil nada más quererlo condicionar sin manejar, sin ver otras cosas, poner otras cosas en perspectiva, ¿no? Sus circunstancias actuales o cuáles fueron las que la llevaron a este punto. Yo creo que fue una de las cosas por las que era tan criticada a Hull, ¿no? Que simplemente ya era condicional, aunque ya hablaba en algún punto de la homeostasis, cosas ya del organismo, pero de todos modos seguía como dejando a un ladito como los factores emocionales que realmente tienen aquí 100% influencia en los hábitos de Charlie. Entonces yo creo que fue una de las cuestiones por las que fue sobrepasada esta teoría. sí, totalmente, está muy limitada, ¿no? Sí, o sea, sí nos puede dar a entender, ok, por qué se comporta así, pero el abordaje ya tal cual se queda corto, porque realmente no es nada más, o sea, sí, vamos a satisfacer el hambre, pero obviamente está la otra parte donde está lo emocional no trabajado, que se va a seguir acumulando esa parte, si queda sin trabajarse, pues estas medidas van a ayudar de forma temporal nada más. Eventualmente él va a caer en lo mismo y a veces es peor porque cuando recaen, por así decirlo, ahora se sienten culpables, se sienten que fueron incapaces, tienen sentimiento de fracaso, entonces se va sumando más a la avalancha emocional de la persona y a un punto donde ya ni siquiera lo intentan porque sienten que fallaron, cuando realmente el tratamiento no fue completo, por así decirlo. sí. Y algo que quería agregar es que la importancia de acudir con un profesional en el momento apropiado, porque pues obviamente Charlie supo por qué le empezó a tener este comportamiento
fue pues por la muerte de su novio, básicamente, pero ya en el momento en que su vida ya estaba en demasiado riesgo, ya él ya no quería tener contacto con ninguna persona y ya no, él se estaba dando por muerto a sí mismo. Sí, se abandonó, ¿no? Por así decirlo, 100%. Sí, obviamente aparte de la falta de responsabilidad de sí mismo, porque llega un punto donde hasta cierto punto te puede apoyar tu ambiente, pero al final, pues obviamente es en uno, ¿no? El hacer las cosas 100%. Pero también fue yo lo veía como casi casi destruyéndose por el sentimiento de culpa, y curiosamente fue de una forma antagónica como murió. Bueno, parte de lo que hacía su pareja era no comer y él al contrario, ¿no? Comía en exceso y pues obviamente teniendo en cuenta el sistema familiar en el que estaba también, con la ex esposa, con la hija, todos de cierta forma participaron, aunque sea indirectamente, en que esto se detonara de esa forma, ¿no? Y hay un Sí, punto donde lo debes casi casi obligar a que se haga la cirugía, ¿no? Pues es casi negligencia de uno mismo también ver que está en ese estado y no hacer nada, pues sí. sí. Ahora imagínate tomando en cuenta los antecedentes. O sea, imagínate si ahora también tomáramos en cuenta los antecedentes nada más a partir de que falleció su pareja, porque los antecedentes nos dicen que probablemente su homosexualidad estaba siendo reprimida, porque estaba casada, tenía una relación hetero. Después el divorcio que lo llevó a ausentarse de su hija, y el hecho de que la persona, yo no sé si era la pareja anterior, su esposa era alcohólica o se hizo después, o sea, no sabemos, o sea, todo eso empezando desde los antecedentes probablemente hubieran aportado aquí a esta situación, ¿no? Donde cuando a lo mejor ya fallece su pareja y se le junta todo y como una bolita de nieve. Sí, y creo que también él constantemente justificaba su falta de responsabilidad a sí mismo, bajo el argumento de que pues ya lo que él le quedaba hacer únicamente era como proporcionar una seguridad a futuro a su hija, ¿no? Sin resolver también el punto de que qué va a ser de la vida de mi hija si yo estoy ahora sí completamente ausente porque he fallecido. Entonces, pues es como un ciclo en el que él únicamente trabaja para proporcionarse lo que él quiere en ese momento, que es su alimento, para seguir propiciando su adicción, y y que el resto de todo su trabajo, es decir, la motivación que tiene él para generar dinero, se vaya a ese fondo de ahorro que él está preparando para su hija. Entonces, por ejemplo, sí, efectivamente, toda la parte de la teoría de Hull donde vemos este círculo, este ciclo, donde una motivación cumple la otra y así de manera perpetua, no es suficiente para solucionar todas las autodestrucciones que el personaje ha ido construyendo con el paso del tiempo y con el paso de los traumas no resueltos, ¿no? Entonces, me gustaría, no sé, si quisieran agregar ya para finalizar una palabra, ¿de qué manera podrían describir al personaje de Charlie en una sola palabra? Pues a mí me viene mucho autodestrucción, así, tal cual lo veo. Depresión. Sí, yo concuerdo también con Renata. La autodestrucción se me vino a la mente y pues es muy evidente en toda la película que él ya no le importa su vida, ya nada más se preocupa por cómo quede su hija y por su futuro. Efectivamente. Se preocupa nada más como por eh, Como un tratar pretexto de, de no tratarse de él, ¿no? También, ajá, pero como que también ¿cierto? no sé, O como no sé cómo decías, como que él quiere decir, hey, miren, sí, estoy haciendo todo mal conmigo, un pero sacrificio. ajá, me sacrifiqué, hay una cosa buena que yo dejé, ¿no? Ujú. Entonces, pues, yo creo que hay muchas más cosas que podemos hablar acerca de, de los hábitos del personaje y las justificaciones de estos hábitos. La autodestrucción del personaje la podemos seguir analizando, yo creo que por muchísimos Ujú. minutos más, pero Tenemos mucho lo material. Ujú. importante lo hemos abordado, considero que de manera profunda y asertiva, así que pues a mí me gustaría aquí cerrar nuestra mesa redonda y despedirnos con esta reflexión acerca de cómo el trabajo para rehabilitar a un paciente debe ser integral. Debemos integrar todo lo que lo llevó al punto en el cual encontramos el paciente, y si bien en muchas ocasiones
se necesita ser directivo con el paciente, siempre hay que buscar a profundidad cuáles son sus motivaciones emocionales, no solamente fisiológicas. Así que muchas gracias, compañeros. Profe, Así es, muchas gracias por compartir. profe, pónganos bien. No, no es cierto, eso lo corto si quieren. Ok. Sí, gracias, bye.